Quisiera hacer un brevísimo comentario de unos pocos segundos sobre este acto de piedad que acabamos de hacer, el rosario. Porque el rosario está en el núcleo del mensaje de Fátima. Y el mensaje de Fátima es como piedra angular en esta historia del siglo XX. La señora pidió en Fátima el rezo del rosario. Y desde tiempo inmemorial se reza el rosario, y desde 1917 se reza el rosario con una dimensión especial. Sin embargo, mal debe de haberse rezado el rosario cuando las promesas del corazón de la señora no se han podido cumplir en manera alguna. Porque el rosario no es un acto de piedad propio de aquellas personas con una sensibilidad especial religiosa. El rosario es piedra angular. Y el rosario es compromiso. El rosario es promesa. Y el rosario es convencimiento profundo de que estamos haciendo algo muy importante en esta historia que nos ha tocado vivir en los últimos años de este siglo XX. El rosario es una manifestación externa de esa revelación divina que está contenida en la Sagrada Escritura. Y el rosario tiene que ser, como decía, un momento de compromiso especial. Mal se ha rezado el rosario. Porque incluso se ha perdido de vista tantas y tantas veces que el rosario está formado con una pieza toda sobrenatural en ella misma. Es la oración enseñada por Cristo Redentor, que es el Padre Nuestro, la salutación angélica. La segunda parte de la Ave María está formada por la Iglesia, compuesta prácticamente después del Concilio de Éfeso, cuando fue declarada María Madre de Dios, y acaba con la invocación trinitaria. Y el rosario todos somos conscientes cómo se ha convertido en una oración rutinaria, en una oración monótona, en una oración que se va deprisa porque hay momentos para tantas y tantas personas que se les hace pesada. Y sin embargo nada de eso tiene que ver con el mensaje de Fátima. Habría que pensar en la oración del rosario, porque el rosario, claro, para los soberbios de espíritu no está hecho, para los autosatisfechos tampoco está hecho. El rosario, dijo la señora a San Antonio María Claret, que en él está cifrada la salvación de España, de tu patria, Antonio María. Pero como estas cosas se han olvidado, como estas cosas o no se creen nada o se creen muy poco, el rosario se ha convertido en un arma que a menudo, demasiado a menudo, no es casi efectiva. Solamente esto a título de insinuación. El rosario lo pidió la señora. Se lo dijo a los 3 niños, a 3 criaturas que no podían mentirnos, que eran inocentes y que no se iban a inventar nada de su cosecha propia. Cuando se reza el rosario como es debido, supone una conversión personal, supone una unión íntima con Dios, supone un convencimiento de que estamos haciendo algo muy efectivo por esta humanidad. Por eso, cuando recemos el rosario, hagámoslo con fe, con amor y con un cierto temor. Las palabras que se dicen en él son palabras muy sublimes. Y sin ninguna duda se dice en el Evangelio que nos será pedida cuenta de toda palabra ociosa. Mucho más si estamos repitiendo las palabras que nos enseñó nuestro Redentor, las palabras que pronunció el ángel ante la presencia de Nuestra Señora, y las estamos diciendo rutinariamente, monótonamente, sin prestarles esa convicción, esa unión profunda de nuestro espíritu, ese deseo que sean efectivas. Algún día se nos pedirá cuenta de estas palabras ociosas que hemos repetido con una piedad aparente, pero que no correspondían a una actitud sincera de nuestro corazón.
La señora se apareció en Fátima, pero no era algo que fuese solamente propio de personas más o menos piadosas. Se apareció porque el siglo XX estaba ya en una situación casi límite. Actualmente hemos llegado a una situación muy dramática. Sus promesas están ahí, pero también está aquellas exigencias que dijo ante Francisco, Jacinta y Lucía. Seamos conscientes de esto y sepamos que el rosario no es ninguna ñoñería, sino que el rosario es la oración propia, se lo decía yo hace unos días a alguien, de los niños, de los pobres y de los amantes. De los niños porque no saben repetir cosas muy distintas, siempre están diciendo lo mismo, pero hay que ser niños para el reino. De los pobres, porque el maestro lo dijo, bienaventurados los pobres, y el pobre siempre dice una y otra vez la misma cosa hasta que le hacen caso. De los amantes, porque en el amor una palabra se convierte en poema de eternidad, y aquel que no ama no ha reconocido al verbo de Dios. Meditemos cuando podamos todo esto y recemos el rosario como algo fundamental en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Y dicho esto, en este mes de febrero nos reunimos una vez más. En esta reflexión pues me han acompañado unos amigos de Madrid, como dicen ahora, amigas y amigos, y estoy contento de que estén aquí, aparte del cariño que los tengo. También es muy importante que se piense, que se medite juntos. Se unen a este grupo y la palabra no va a producir nada, pero Dios está presente aquí cuando dos o tres o más se reúnan en mi nombre, y esto y yo, y la gracia de Dios es poderosa para influir en los corazones. El tema de esta meditación me parece que es muy importante en el tema que vamos a tocar. Estamos en 1995 y pocas personas, no exagero, han caído en la cuenta que este año, en el mes de diciembre, concretamente cuando celebremos la fiesta de la Inmaculada, se cumplen 30 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Parece que eso queda muy atrás, y en realidad queda muy atrás. Pero, ¿qué significó este Concilio Vaticano II? ¿Y qué es lo que ha pasado durante estos 30 años? Porque no podemos negar que han pasado muchas cosas, y tristemente, la mayoría de estos acontecimientos solo han rozado epidérmicamente a la masa de los fieles católicos, a la masa de aquellos que se dicen creyentes. Porque el Concilio Vaticano II no fue un acto que se celebró en Roma con los obispos, casi todos los obispos del mundo presididos por el Papa, que se sigue hablando mucho del Vaticano II, por algo es, pero que sin embargo nadie, o casi nadie de la masa de creyentes es consciente de lo que significa este acontecimiento. Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, es elegido en el mes de octubre de 1958. Y aunque cueste trabajo meditar, analizar, reflexionar, hay que hacer un esfuerzo. Yo os aseguro que no por estar en un grupo de amigos, no por ser esta charla, esta reflexión sencilla entre nosotros, carece de importancia, porque esto es gracia. El estar aquí, pensando en el 30º aniversario de la clausura de este gran acontecimiento, es una gran gracia, porque el hombre se mueve por las ideas. El hombre se mueve por conceptos.
Y cuando no es así, el hombre desciende a su nivel más bajo, casi a un nivel irracional. Y como sucede que hoy, en el plano de las ideas, en el plano de los conceptos, no solamente existe una gran confusión, sino que sencillamente se ha trabajado para que cada vez seamos más incapaces de pensar por nosotros mismos, hay una manipulación total de los espíritus y de las mentes. Los pueblos caminan sin saberlo allí a donde les dirigen, pero no son dueños de sus destinos en el sentido que son conscientes que tienen un alma capaz de salvar o de condenar. Porque en resumidas cuentas, decía Donoso Cortés, todo problema político, todo problema económico, todo problema social se reduce a un problema teológico. Y si la sociedad hoy está en un momento muy crítico, y que nadie venga a decir que estos son catastrofismos, maneras negativas de ver la sociedad, está en un momento muy crítico porque el problema teológico planteado es muy grave. Es decir, con palabras más sencillas, todo lo que hace referencia a Dios ha caído en un desprecio intelectual por parte de los individuos y de la sociedad. Y por eso es importante pensar. Por eso no es una bagatela estar aquí. Por eso no es un mero capricho reunirse y decir qué ha pasado en nuestra sociedad, en nuestra patria, en la Iglesia, en estos 30 años del postconcilio. Os decía que Angelo Giuseppe Roncalli es elegido en octubre de 1958 con el nombre de Juan XXIII al sumo pontificado. El 9 de octubre de ese mismo año, claro, moría uno de los grandes pontífices de la historia contemporánea, muy gran pontífice, que era Eugenio Pacelli, Pío XII. Con Pío XII se cierra una época de la Iglesia. Y no soy yo el que dice esto. Con Pío XII se cierra una época de la Iglesia porque a partir del pontificado de Pío XII se habla de la Iglesia postconciliar y de la Iglesia preconciliar. Sin ninguna duda, Pío XII fue un gigante, intelectualmente hablando, humanamente hablando, por su formación humanística, por su intuición intelectual, por su sagacidad de espíritu. Eugenio Pacelli fue de esas criaturas tocadas especialmente por la mano de Dios. Un detalle nos puede hacer comprender esto que os digo. Cuando en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, todo el problema político-social de Alemania, el problema que surge con el Tercer Reich, las potencias extranjeras, Pío XI escribe una encíclica en alemán con ardiente celo, mit brennender Sorge, poniendo las cosas en su sitio, haciendo ver claro lo que era el socialismo de uno u otro signo, haciendo ver claro en qué situación estaba Occidente, Europa, a las puertas de un conflicto terrorífico, haciendo ver claro lo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba pasando ya en todo ese inmenso territorio que estaba siendo devorado por la revolución bolchevique. Los obispos alemanes, muy agradecidos a Pío XI, en esos momentos críticos ya había estallado la guerra, van al Vaticano y Pío XI ya estaba muy enfermo. Y van y le dicen: Santidad, nunca le podremos agradecer bastante que haya tenido el valor de escribir esta encíclica que en esos momentos cruciales de Europa ponía la puntualización religiosa, dogmática, sobre los hechos políticos que estaban sucediendo. Hacía ver dónde el católico podía colaborar y dónde el católico debía abstenerse en ese conflicto tremendo que se había organizado en el corazón de Europa y que después estalló a todo el mundo. Esta encíclica, escrita en alemán, casi todas las encíclicas, prácticamente todas, son escritas en latín. Pío XI quiso
que fuese escrita en alemán para que no hubiese ninguna duda en ningún término, porque claro, sabéis que a nivel de gran política, a nivel de Estado, hay que andarse muy cuidado con palabras, con términos, con expresiones, y era conveniente que tanto en el Tercer Reich como fuera del Tercer Reich no hubiese duda sobre ningún término. Fue escrita en alemán. Y los obispos alemanes luego se han mentido sobre esto, se ha dicho que la Iglesia no supo decir una palabra justa en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Es mentira. Ahí está la encíclica de Pío XI, pero la oculta. Y al decirle a Santidad, sumamente agradecidos por este escrito, el cardenal Eugenio Pacelli estaba al lado de su Santidad Pío XI. Pacelli era delegado apostólico en Múnich, y Pío XI, señalando a Eugenio Pacelli, le dijo: no me agradezcan a mí el haber escrito esta encíclica. Íntegramente la ha escrito él, y es a él a quien tienen que agradecerle este magnífico escrito pontificio, y únicamente puesto mi firma. Pío XII sabía perfectamente alemán. Sus años como diplomático vaticano en Alemania le habían dado un conocimiento perfecto de lo que estaba ocurriendo en la nación alemana, de la gestación del Tercer Reich, de la gestación de todas las causas políticas que fuera de Alemania concurrieron para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y los obispos alemanes tuvieron que agradecerle a Eugenio Pacelli una de las mejores encíclicas que salió de las manos de Pío XI. Era un hombre sublime, un hombre de una altura espiritual considerable, un hombre que tuvo que hacer frente a ese conflicto de la guerra mundial y de la posguerra, que tuvo que detener el aluvión que después vino una vez celebrado el Vaticano II, y que no olvidemos que otro pontífice, Pablo VI, y los que se rían de esto, aquellos que se ríen de esta frase de Pablo VI, allá ellos, porque pontífice era Pablo VI, aunque de eso no lo quieran reconocer, cuando dijo: el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Bien, pues ese humo lo estuvo conteniendo Pío XII hasta el momento de su muerte, el 9 de octubre de 1958. Pío XII muere y sube al pontificado Angelo Giuseppe Roncalli, un hombre que no es tan sencillo como se ha dicho, que no es un bobalicón como se ha dicho, un hombre que tuvo la nunciatura apostólica en París en tiempos del general Carlos de Gaulle, y que tuvo que hacer frente a momentos muy difíciles. Conocía bien los países del este y tuvo en su mente un gesto que al principio no había nada que concretar. El 25, él es elegido en el 58, como digo, en octubre, y 3 meses más tarde, el 25 de enero del 59, hace esa manifestación que cambió la historia de Occidente, cambió la historia de la Iglesia y ha cambiado en gran medida la historia contemporánea, el anuncio del Concilio Vaticano II. Y en realidad la Iglesia había llegado a una situación muy extrema. Se había llegado en algunos puntos como a un letargo, sobre todo en la masa de los fieles, haciendo como una separación brutal entre la vida de la fe y la vida social. Incluso había en el aspecto litúrgico, en el aspecto doctrinal, que hacer una serie de puntualizaciones necesarias en este momento de la historia de la Iglesia. Y alguien que no es nada sospechoso de modernismo, alguien que se le ha tratado muy mal, pero que alguien en este testimonio nos puede ser muy conveniente, como es el obispo francés Marcel Lefebvre, dijo: hay que saber poner las cosas en su punto. Yo me acuerdo muy bien que no era
en absoluto opuesto a la convocación de un concilio ecuménico para 1962. Al contrario, esto ha supuesto para mí una gran satisfacción. En el año 1963 dirigí una carta a los religiosos del Espíritu Santo, congregación a la que él pertenecía, y que ha sido publicada en diferentes editoriales. Yo decía en esa carta: tenemos que decir sin ninguna duda que ciertas reformas litúrgicas eran necesarias y que era deseable desde todos los puntos de vista que el concilio continuase por este camino. Yo reconocía que una renovación, y que está en francés, por eso voy un poco más despacio, que una renovación era también necesaria para poner fin a una cierta esclerosis que venía a producir como un abismo entre la oración, que se limitaba a la asistencia de los templos, y la acción social, la enseñanza, las profesiones y la vida, en una palabra, de las ciudades y de las naciones. Es decir, alguien que no es nada sospechoso en absoluto de modernismo, dijo que él estaba muy de acuerdo con la convocatoria de un concilio. Hasta Pío XII se habían producido muchas cosas. Había ya un movimiento litúrgico en gestación que iba con intenciones muy distintas a las que dice el obispo francés y a las intenciones iniciales del concilio. Había por ahí unas fuerzas ocultas que estaban esperando sencillamente que este gran gigante de la Iglesia falleciese, que era Pío XII. Pero a pesar de esto, se veía la necesidad de revitalizar la vida de la Iglesia en una serie de aspectos. Sin embargo, a lo largo de todos estos años de posconcilio, de estos 30 años concretos de posconcilio, no se ha querido decir la verdad. Esas intenciones iniciales en la convocatoria del concilio no respondieron después a unos deseos sanos y nobles para renovar la Iglesia. Hace unos años, ya bastantes años, el sacerdote de la diócesis de Madrid, don Salvador Muñoz Iglesias, le decía al cardenal Tarancón, fallecido hace poco tiempo: no se queje su eminencia de la situación que tiene en su diócesis de Madrid, ni de la situación general de la Iglesia. Lo que ha ocurrido en esta época del posconcilio es una crisis total dentro del pensamiento filosófico y teológico, lo que decía en un principio, dentro del dominio de las ideas y de los conceptos. El Concilio Vaticano II ha traído como un desmoronamiento de ese cuerpo doctrinal de la Iglesia, de esa profesión de fe. Os decía que en 1972 Pablo VI, en una ceremonia solemnísima, el 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, día oficial de la Santa Sede, dijo: la Iglesia ha emprendido como un camino de autodestrucción. Es como si el humo de Satanás se hubiese introducido por estas grietas que se han producido en el edificio de la Iglesia. Y así ha sido. Y no cabe engañarse. Por eso es conveniente un análisis lo más serio posible de estas 3 décadas, de estos 30 años, cuando se está diciendo tenemos que seguir fieles a las directrices del Concilio Vaticano II, tenemos que seguir las pautas que marcó en sus diversas sesiones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué directrices y qué pautas? ¿Qué intenciones tienen que ser las que nos muevan en este sentido con la Iglesia? Todo lo que se ha vivido en esta época del posconcilio responde en realidad a lo que se deseaba hacer
en aquel llamamiento del 25 de enero de 1959. No hay que olvidar que esta Segunda Guerra Mundial de la que hemos hablado dejó muy mal parada la cristiandad y Occidente. En realidad, cuando ahora estamos conmemorando 50 aniversarios de uno u otro acontecimiento de la Guerra Mundial, fue el gran fracaso para el Occidente cristiano. La Guerra Mundial, cuando acaba en 1945, es en definitiva el gran triunfo de la revolución bolchevique, el gran triunfo del comunismo que sojuzga naciones enteras, y en aquellas que se creen libres, en la parte oeste de Europa, en el occidente europeo, la influencia de todos los agentes de esta revolución bolchevique es tan fuerte que prácticamente desmorona los espíritus, desmorona la sociedad, desmorona las clases dirigentes, y un ateísmo práctico se va implantando poco a poco en todas nuestras naciones. La revolución bolchevique fue uno de los azotes más terribles que ha sufrido la Iglesia. Pío XI, el autor de la encíclica sobre el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial, escribió, como todos sabéis, la encíclica también sobre el comunismo, Providentissimus Deus, y decía: el comunismo es intrínsecamente perverso. Y sin embargo, cuando en 1945 acaba la Guerra Mundial, se proclama que los aliados han triunfado, que la libertad por fin no ha sido sojuzgada. Y sin embargo, algo muy grave ya estaba pasando en la historia de Occidente, en la historia de la cristiandad, en la historia de la Iglesia. A partir de entonces, el liberalismo dio un paso gigante para sojuzgar también los pueblos, para sojuzgar las personas. Y el liberalismo fue precisamente una de las mejores armas que ha tenido el comunismo ateo para influir, para dirigir a aquellos pueblos en que políticamente no se ha podido establecer. Pero ¿qué sucede con el liberalismo? El liberalismo es algo que se empeñaron en hacer desconocer, y que las gentes han sido destrozadas por esta doctrina filosófica sin darse cuenta. Desde León XIII, los papas ya empiezan a decir que el liberalismo es un cáncer que corroe la vida misma de la Iglesia y la vida misma de los pueblos. ¿Qué es el liberalismo? Pues hay que decirlo con sencillas palabras para que todos lo entiendan. El liberalismo es aquel sistema que propone que el hombre tiene una libertad absoluta en todos los dominios. Es la libertad de opinar, es la libertad de prensa, es la libertad de cultos, es la libertad de confesiones religiosas, es la libertad de cualquier tipo de manifestación en la sociedad. No hay nada que pueda coaccionar al hombre para manifestarse con su pensamiento ante los demás y en la sociedad en que vive. Es decir, el hombre prácticamente puede hacer lo que quiera. Ni siquiera la idea de Dios es capaz de dominar este afán de libertad absurda y absoluta respecto del hombre a los demás y del hombre consigo mismo. El liberalismo viene a destruir las categorías principales del hombre respecto a su propia naturaleza. El hombre es creado por Dios. Y esta ley natural, esta ley de Dios, es la que debe limitar la acción del hombre en el tiempo y en el espacio. El liberalismo viene a decir: haced lo que queráis. ¿Por qué no se puede publicar lo que se quiera? ¿Por qué no se puede decir por los medios de comunicación lo que se quiera? ¿Por qué no se puede lanzar la teoría que se quiera con las bendiciones de las propias autoridades civiles? ¿Por qué el hombre no va a ser dueño absoluto de sus propios actos sin ninguna cortapisa en su actuar? Esto el comunismo lo empleó bien después de la Guerra Mundial, sobre todo afianzando estos sistemas políticos que han sido la ruina de Occidente. Y la Iglesia se vio fuertemente dañada
por todas estas filosofías, estas formas de pensar. La guerra mundial fue como un zarpazo dentro de la fe de este gran continente. Por otra parte, y aquellos que se sienten demasiado fuertes intelectualmente, que se rían, fue un castigo ya anunciado por Nuestra Señora si los hombres no se convertían y volvían al corazón de su Hijo. En 1914-1918 tiene lugar la Primera Guerra Mundial y los hombres no aprenden. Los hombres no aprenden. En una guerra en que se disolvió, entre otras muchas cosas, un imperio católico como fue el Imperio Austrohúngaro. Mientras que Nuestra Señora hablaba en Fátima, el comunismo ateo se implantaba en Rusia y comenzaba su acción devoradora en la humanidad. Vemos lo que ha supuesto el comunismo en todas estas naciones, cómo se han matado a las almas, cómo se han destruido los espíritus, cómo ha quedado vilipendiada la fe, cómo los hombres han vivido también, incluso en una situación material verdaderamente desastrosa, de angustia, de drama, esa inmensa Unión Soviética que hoy es un inmenso caos también de miseria, de destrucción, de muerte. Todas estas naciones en las que la fe católica tuvo una importancia tal en su historia. Recordemos Hungría, recordemos Polonia, recordemos Rumanía, todas estas naciones, Letonia, Lituania, Estonia, que han formado parte de ese telón de acero y que hoy todavía están integrando ese gran misterio que se cierne sobre la humanidad, porque si materialmente se dice que el comunismo han caído unas piedras, unas instituciones, sin embargo sigue latente en todas estas naciones, como ha invadido ahora ese inmenso territorio que es China, cómo se ha extendido hasta América, no olvidemos Cuba, cómo todavía sigue siendo prisionera de esa brutalidad diabólica que es el comunismo. El comunismo fue terrible para la Iglesia. Y una de las razones por las que Pío XII no quiso convocar el Concilio Vaticano II es porque él sabía perfectamente que las fuerzas estas enemigas de la Iglesia iban precisamente a ampararse en la convocatoria de un concilio para que, con la excusa de hacer una gran renovación, un gran ayornamiento en la Iglesia, intentar dar una puñalada de muerte en el corazón mismo de la Iglesia. Desde León XIII se venía avisando de todos estos peligros. San Pío X escribió también magníficas encíclicas avisando que el peligro estaba ya dentro de las instituciones eclesiásticas. Una de las razones por las que San Pío X pone el juramento antimodernista, antiliberal, a todos los profesores del seminario, a los obispos, a los directores de grandes instituciones eclesiásticas, es porque él sabía que el mal estaba dentro de la Iglesia y que si este mal no se atajaba, pasados los años, sería un cáncer que devoraría todo. Él pudo hacer mucho, pero no lo pudo hacer todo. La historia continuó. Con la revolución bolchevique, con la Segunda Guerra Mundial, verdaderamente la situación había sido muy peligrosa y una vez que se convoca el Concilio Vaticano II, ya la suerte estaba echada. El Concilio Vaticano II es en enero de 1959. De 1959 a 1962 tienen lugar los periodos de preparación a las sesiones que vendrían 3 años después. El 11 de octubre, festividad de la liturgia tradicional de la maternidad de Nuestra Señora, tiene lugar la apertura solemnísima del Vaticano II. Todos los obispos del mundo, en una procesión impresionante por la plaza de San Pedro, se dirigen hacia la Basílica del Vaticano, presididos por Juan XXIII, cantando el
credo, la fórmula solemne en latín, credo in unum Deum, y así entra en la basílica. Pero si lo cantaban con los labios, muchos de ellos no lo cantaban con el corazón. Muchos de ellos tenían unos planes ya muy fijos, muy organizados, precisamente para que aquella vida íntima de la Iglesia saltase en 1000 pedazos. El concilio tiene 4 etapas. La primera dura del 11 de octubre al 8 de diciembre del año 62. La segunda desde el 29 de septiembre al 4 de diciembre del 63. La tercera del 14 de septiembre al 21 de diciembre del 64. Y la cuarta del 14 de septiembre a la fiesta de la Inmaculada de 1965, en que, con un gran discurso a la humanidad, se clausura la gran asamblea conciliar. Durante estos años del 62 al 65, pocos se enteraron los fieles católicos de lo que estaba pasando ahí. Y una de las causas que más han contribuido a la crisis de la Iglesia es precisamente la ignorancia del pueblo católico. Esta es como una de las lepras más grandes que se han dado dentro en el seno de la Iglesia. Cuando se convoca el concilio, normalmente las grandes masas de fieles creyentes no saben de lo que se trata, pero desgraciadamente transcurren estos 4 años hasta la fiesta del Inmaculado del 65 y prácticamente se preguntaban, bueno, ¿qué están haciendo tantos obispos en Roma? Hay un obispo, también francés, que le preguntaron en una entrevista que cuántos conflictos bélicos había conocido en su vida, y el obispo dijo, lo más importante que yo he conocido han sido las 3 guerras mundiales que he podido contemplar personalmente. El periodista se quedó extrañado y dijo, ¿cómo 3 guerras mundiales? Habrá conocido 2, 1914, 1918, 1939, 1945. ¿Cuál es la tercera? Y dijo, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ha sido una revolución que supera en el terreno ideológico a las 2 primeras guerras mundiales que asolaron a Occidente. Y os decía que los fieles pocos se enteraban. Así los enemigos verdaderamente de la vida católica, de la Iglesia católica, pudieron actuar con manos libres. Pero hay que decir también que si grave ha sido la ignorancia que ha existido y existe, porque si se hacen muchas cosas es sencillamente amparándose en la ignorancia de los católicos, también el desconocimiento, aunque esto parezca, o bien os pueda parecer petulancia, el desconocimiento y la total ignorancia de lo que iba a pasar allí por parte de la mayoría de los obispos que iban al concilio. Los obispos son convocados para esta magna asamblea. Y claro, parece mentira decir, pero como tantos obispos no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo con la convocación de un concilio. Y sencillamente hay que decir que la historia se mueve así. Los que dirigen los hilos conductores de nuestras naciones, de nuestra historia, no son precisamente los que aparecen todos los días en los periódicos. No. Los que dirigen esos hilos conductores de nuestra historia son esos cerebros grises que permanecen ocultos y permanecerán siempre ocultos. Entonces se pregunta cómo estas personas pudieron ocupar estos cargos de responsabilidad sin tener una formación, unas ideas claras, un conocimiento perfecto de lo que está ocurriendo, porque sencillamente es eso lo que importa. Y sabemos, y esto os puedo dar un testimonio, no porque yo me lo haya inventado,
en 1982, yo pasé una temporada, 2 o 3 semanas, en la famosísima abadía de Solesmes, donde viene tanto canto gregoriano, etc. Y ahí el padre abad de Solesmes, que tiene una gran importancia porque el abad de esta abadía benedictina es elegido personalmente por el Papa. De Solesmes después depende la abadía de Silos, por ejemplo, la abadía del Valle de los Caídos, en gran parte de las abadías de Francia. Es la madre de toda una serie de abadías benedictinas, sitio fabuloso, magnífico. El abad Jean Pru, una de las tardes que yo hablé con él, y precisamente comentando tantos fenómenos como se estaban dando ya en la Iglesia, salió la cuestión del Vaticano II. Él, como abad mitrado de Solesmes, le correspondía estar en el aula conciliar del Vaticano II. Y me contaba una anécdota que es sumamente significativa. Precisamente entre los preparativos que hubo para el Vaticano II, como es lógico, pues una de las dependencias del Vaticano se acondicionó para una gran cafetería, bar, para los padres conciliares. Una vez que terminaban las sesiones, iban ahí a tomar pues algún refrigerio, algún refresco, algún café, etcétera, cosa del todo normal. Y me contaba cómo en muchísimas de las sesiones preparatorias para las sesiones generales del Vaticano II, la mayoría de las veces no había quórum de padres conciliares, mientras que la cafetería era imposible, me decía el abad Jean Pru, de tomar un café. ¿Por qué? Don Daniel Llorente Federico, antiguo obispo de Segovia ya muerto, una de sus frases en Roma, cuando iban a las sesiones del concilio, era decir: vámonos a clase. Pronto llegará el sábado y estaremos libres durante 2 días. Había gran número de obispos, como lo decía este abad Jean Pru, que no sabían de lo que iba la cosa. Y el abad mitrado de Solesmes, que luego descubrí que también estaba despistado en algunas cosas, y podrán decirme: pero tú eres tan listo. No soy tan listo. Concretamente, el 82, sabéis que es cuando Juan Pablo II inicia su primera visita apostólica a España, y el acto final de esta visita apostólica fue en la Catedral de Santiago de Compostela. Un acto de resonancia europea. Vinieron representantes de varios gobiernos europeos, padres generales de diversas órdenes y naturalmente el abad Jean Pru de San Pedro de Solesmes. Presidía dentro del cortejo civil los reyes de España. Y me decía el abad Jean Pru que había tenido una de las mayores satisfacciones de su vida, puesto que había podido estrechar 2 veces la mano del rey de España. Y había una serie de leyes verdaderamente abominables que habían sido firmadas en España. Entre ellas, la ley del divorcio, que para un abad, hijo de San Benito, dentro de una España tradicionalmente católica, la firma de estas leyes es verdaderamente una nueva crucifixión. Pero aparte de esto, de estos despistes, incluso no se enteraba de ciertas cosas de su abadía. Él tuvo conocimiento cercano de estas sesiones del Vaticano II. Y os decía que gran parte de los obispos no sabían lo que se estaba dando ahí. Cuando llega el famosísimo esquema de la libertad religiosa, cosas que pasan desapercibidas porque dicen los fieles, pero bueno, ¿qué pasa con la libertad religiosa? Pues mire usted, señor, señora, lo que pasó con el esquema de la libertad religiosa fue sencillamente el estado caótico de su patria, de su estado, de su nación, en el cual usted vive. Precisamente toda la permisividad moral, todo el derrumbamiento de unas estructuras tradicionalmente cristianas, todo el caos social, económico, político que estamos viviendo se deriva precisamente de esa apostasía de los estados, se deriva precisamente de los estados que no quieren reconocer ya ley natural, la ley de Dios, el imperio de nuestro Señor Jesucristo. Eso ha sido el esquema de libertad religiosa. Y sencillamente
el cardenal Bueno Monreal, ya murió hace unos años, refiriéndose a los estudios del esquema de la libertad religiosa, dijo: los obispos españoles, mientras se preparaba el esquema de libertad religiosa, dormitaban en el aula conciliar. Esas cosas hay que saberlos. Figuraos, estos eran los propios obispos que presidían las reuniones del Vaticano II, que será de la gran masa de católicos. La gran masa de católicos no se enteró. No se enteró. No sabían que había verdaderamente unos auténticos hombres dinamita dentro de la Iglesia Católica, como el cardenal de Lubac, cardenal posteriormente, entonces era un sencillo jesuita que había sido amonestado por Pío XII y estaba reducido al silencio. El padre Congat, el padre Schillebeeckx de Holanda, los cuales todos habían sido penalizados eclesiásticamente en tiempos de Pío XII y estaban sencillamente, como se decía después, abocados al ostracismo, al exilio eclesiástico. No podían hablar. Y entonces llega el Concilio Vaticano II y el padre Congar dominico afirma: por fin ha llegado el momento de hacer nosotros también nuestra revolución de octubre. Se refería al octubre de 1917 en Rusia. Eso que tuvo lugar con los bolcheviques lo vamos a hacer dentro de la Iglesia. Y el cardenal Suenes, primado de Bruselas, Malinas, dice: por fin, de nuevo, llega un 1789 a la Iglesia. Es decir, 1789 es la fecha de la Revolución Francesa que rompió ya todos los esquemas cristianos en Occidente. Eso, el cardenal Suenes dijo: por fin, lo que supuso la Revolución Francesa para los estados católicos, supone el Concilio Vaticano II para la Iglesia. Y el cardenal Suenes después ha dado pruebas de esta alegría, de esta exultación por el triunfo del Vaticano II, cuando ha sido uno de los promotores principales, es uno de los padres del movimiento pentecostal, que está inspirado en los principios, en los axiomas, en la doctrina del más puro protestantismo. Y yo no digo esto con una sensación de fracaso, porque hoy decir estas cosas es ganarse toda una serie de calificativos que vienen encima. Lo que estamos haciendo es un puro análisis. Lo que estamos haciendo es una pura disección de la situación que se produjo con el Vaticano II en estos 30 años de posconcilio. El dramatismo de las palabras de Pablo VI continúan allí. Precisamente, incluso tantos esfuerzos inútiles ya para remediar la situación sacerdotal de la Iglesia se ven reflejados en esas cartas escritas por Juan Pablo II el Jueves Santo de cada año a los sacerdotes, cuando tiene que ir recordando punto por punto el A, B, C de la teología del sacerdocio, cuando tiene que estar recordando el dogma de la presencia real de la Eucaristía. Pero bueno, como en un Jueves Santo no a los fieles, a los sacerdotes les tiene que decir que Cristo está ahí presente? Recordad lo que significa el misterio eucarístico, recordad lo que es la teología del santo sacrificio de la misa, pero cae en saco roto. Por eso esta disección no es un sentimiento verdaderamente de fracaso, negativo, oscuro respecto a la situación de la Iglesia. Es que hay que conocer estas cosas. El padre de Lubac fue un padre jesuita francés que con su movimiento de la nueva teología alarmó a la Iglesia Católica de los años 50 cuando él lanzó las bases de un pensamiento humanista que después se vería ratificado en los años 70 y 80. Fue de tal gravedad el pensamiento del padre Lubac jesuita que Pío XII lo retiró de todos los lugares en que él enseñaba, incluso tuvo que abandonar físicamente la compañía de Jesús y tuvo que permanecer en un silencio completo hasta la muerte de Pío XII.
Pues bien, tanto el padre Delibac como el padre Daniel U, jesuita, como el padre Concar, el Concilio Vaticano II, es un sacerdote actual de 90 años, postrado en una cama en el Hospital de los Inválidos de París. No puede acceder de ninguna manera a ninguna colaboración en la curia romana, no tiene ya derecho con las nuevas leyes a participar en un cónclave. Entonces, ¿por qué le dan el capelo cardenalicio? Sencillamente porque aquella labor de destrucción fue perfectamente planeada, y él hoy, en esta iglesia, con esta jerarquía que precisamente se quiere hacer receptora de ese mensaje del Vaticano II, le premia los servicios prestados. Pero esto no se conoce, y esto tampoco se dice. En Holanda, poco después de acabado el Concilio Vaticano II, se produce un gran revuelo con aquello que se denominó el catecismo de la Iglesia holandesa. Nada más acabar el Concilio Vaticano II, la Iglesia holandesa, que ya estaba en gestación de una verdadera revolución doctrinal, concreta en una serie de páginas en el catecismo holandés este nuevo pensamiento religioso católico. En este catecismo se ve atacada la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, se ve atacada la teología de la gracia, se ve atacada toda la doctrina y espiritualidad del sacrificio de la misa, se ve atacada la noción de pecado, de salvación eterna, de inmortalidad del alma, de suerte que cuando sale este catecismo holandés, Pablo VI reúne a una comisión de teólogos y dice que solamente se podrá publicar si hay una serie de notas adicionales para explicar los puntos difíciles. Trabajo inútil, porque salió el catecismo, juntamente con el catecismo vendían un pequeño folletito para explicar los puntos erróneos del catecismo, folletito que nadie leía, se quedaban con el gran tomo, y la semilla verdaderamente de discordia, la semilla de destrucción doctrinal fue implantada en toda la Europa católica y cristiana. Yo me acuerdo que en el año 1965, ya meses antes de la clausura del Vaticano II, tiene lugar un congreso de vida sexual y mensaje cristiano en Paderborn. Entonces varios grupos doctrinales se reúnen en Paderborn y durante aquellos días se dejaron afianzados unos puntos de vida moral, de ética sexual, para vivir dentro de la nueva iglesia, que hoy, oyendo uno a estas ministras de asuntos sociales que padecemos en España, se quedan tibias a lo que ya se dijo en Paderborn, en Alemania, en aquellos años. ¿Sabéis que cuando profesores de teología de Colonia, de Múnich, de Paderborn, de Aachen, se reunieron diciendo: es imposible mantener más la moral respecto a la vida sexual como ha venido diciendo la Iglesia? La naturaleza biológica del hombre no es capaz de asumir estos preceptos. Tenemos que romper con esta tiranía moral que la Iglesia ejerce sobre los fieles, sobre los creyentes. Y ahí se habló de preservativos, ahí se habló de contracepción, ahí se habló de pecados contra natura en todos los sentidos. Y esto se hacía ya unos meses antes del Vaticano II, con la bendición, con la aprobación de los obispos diocesanos. Entonces, una nueva iglesia surge, pero sin embargo se mantienen una serie de fachadas, de estructuras que van engañando a los fieles. En realidad, los documentos conciliares, siempre, sobre todo por los más piadosos, por los más timoratos, ha venido diciendo: nada de eso dijo el Papa. Pues mire usted, por una parte, naturalmente que los documentos conciliares no
se iban a implantar todas estas nuevas ideas. Pero por otra parte, fueron lo suficientemente sagaces para poner 4 páginas de perfecta doctrina y después las 3 páginas siguientes que sean verdaderamente una innovación de todo lo que se ha dicho anteriormente. Concretamente, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, que es como un gran escrito en que se va reflexionando sobre la naturaleza sobrenatural de la Iglesia, hay toda una serie de números en el que uno no tiene nada que objetar. Sin embargo, se llega a un punto de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, el punto 16, que fue el gran punto controvertido. Es el punto en el que se habla de la conciencia y en el cual deja ver que todos los hombres, estén donde estén, con la creencia religiosa en la que participen o a la que hayan dado su asentimiento, la conciencia humana, siguiendo lo que ella dice, el hombre se justifica con vistas a la salvación. Si el hombre vive en una confesión errónea religiosa, se verá obligado de hacer eso. Sin embargo, este seguimiento de la propia conciencia le justifica, con lo cual la profesión de la verdadera fe prácticamente se hace inútil para la criatura humana. Es la propia dignidad del hombre, siguiendo su conciencia, la que cuenta en aras de una posible salvación. Entonces, el hombre se convierte en juez de sus propios actos, de sus propios sentimientos. Es la conciencia humana ya no rectamente formada, ya no saliendo, si es necesario, de esa ignorancia vencible en la que está. Y si está en una ignorancia invencible de aquellos pueblos que no han recibido el mensaje de la salvación, tendrá que seguir unos postulados de la ley natural para llevar una vida recta y honrada. No, la conciencia del hombre, en el estado en que esté, es norma suprema para conducirse por esta vida. Por lo tanto, el punto 16 viene a romper con toda una doctrina que había habido en la Iglesia. La Iglesia se compone de cuerpo y de alma. Cuerpo son todos los miembros bautizados. El alma de la Iglesia supone aquellos bautizados que viven la vida de la gracia. Y todos aquellos que no están en la Iglesia se pueden salvar en la medida en que, siguiendo los postulados de la ley natural, ellos llevan una vida recta y ordenada. Y si se salvan, siempre será por los méritos que hay en la Iglesia, por los méritos de Cristo, Redentor único. Pero de ninguna manera el hombre se salva por los propios postulados de su propia conciencia. Entonces, esto ha dado grandes consecuencias en la sociedad de hoy. Cuando se dice, nadie tenemos la verdad. La verdad la construimos entre todos. Todos participamos de alguna manera de la verdad. No. La verdad se impone porque la verdad es una realidad objetiva concretada en una persona que es Cristo. Y filosóficamente solamente puede haber una verdad. No hay muchas verdades. Porque el decir que hay muchas verdades equivale a afirmar que solamente podemos vivir en la mentira. La verdad es una, indisolublemente una. Y nosotros no es que nos hagamos poseedores de la verdad, nosotros participamos de esa verdad. Y a eso debe tender la acción de todo creyente, la acción de la Iglesia, hacer partícipes a los demás de esa verdad única, salvadora, indefectible en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos que llegar a esa verdad. Y una será verdad, naturalmente, que tenemos toda la verdad. La profesión en Cristo, la profesión de fe en Cristo, nos hace partícipes de toda la verdad. Esa verdad adquiere una dimensión de propagación hacia los demás. Pero es un error tremendo, es un error nefasto el decir, es que usted se cree en posesión de la verdad. Pues de usted depende. Si yo por el bautismo he profesado la fe en
Cristo, naturalmente que ha entrado en posesión de la verdad. Y no es que esta verdad yo me la haya fabricado como una mera construcción conceptual, es que esta verdad se me ha dado. Y esta verdad es una verdad absoluta y plena. Y esto es lo que hoy en día se tiene miedo de afirmar. Se tiene miedo de afirmar que existe un único Salvador y Redentor, que es Cristo, por el cual es el único camino, verdad y vida. Es muy significativo también como el año anterior a la convocatoria de Asís, en 1986, sabéis que en la ciudad de Asís, presidido por Juan Pablo II, prácticamente representantes de todas las mayoritarias religiones del mundo se dieron cita en un acto que por otra parte fue condenado decenios atrás por su santidad Pío XI. Porque seamos sinceros, hay que estar unidos a Pedro, hay que estar unidos al papado, piedra angular de la Iglesia. Nadie que esté fuera de Pedro está en la Iglesia. Pero no se puede despreciar la doctrina de los papas anteriores. El papado viene desde San Pedro hasta los momentos actuales. Y si alguien, como fue en los tiempos de la Edad Media, en Juan 22, desde la Edad Media no había otro Papa Juan hasta el 1958. En la Edad Media el Papa Juan 22 tenía unas ideas sobre teología trinitaria que no respondían a la verdadera doctrina de la Iglesia. La Iglesia, reunida en concilio, condenó a Juan 22 diciéndole: aunque eres sumo pontífice, no te es permitido profesar esta teología trinitaria. Bueno, pues en Asís se convoca a las religiones de todo el mundo. Vemos al Vicario de Cristo al lado de anglicanos, musulmanes, judíos, jainistas, naturalistas, hindúes, budistas, sintoístas. Y con Pío XI escribió sobre esto porque este periodo ya venía de atrás. Y dijo: no es posible a los católicos bajo ninguna manera asistir o presidir actos de esta índole. Bueno, pues os decía que en el año 86 se hace esta ceremonia ecumenista verdaderamente impensable en la Iglesia Católica, impensable. Y un año antes, en una reunión que tiene el príncipe Felipe de Edimburgo, marido de Isabel II de Inglaterra, con las autoridades vaticanas, se habla de la colaboración de los anglicanos en esta ceremonia de Asís. Y el príncipe Felipe de Edimburgo, que yo como no tengo aquí las pruebas efectivas, no voy a decir aquí que pertenece a la masonería, por si me dicen pruebas, no. A mí me importa todo, actúa como un masón. ¿Y qué me importa si tiene el carnet? Eso no lo sé, pero actúa como un masón. Dijo: ha llegado la hora de acabar con aquel hombre que hace 2000 años dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ha llegado la hora de terminar con esa fatal afirmación. Aquí nadie es camino, nadie es verdad y nadie es vida. Y esta afirmación de Felipe de Edimburgo, príncipe consorte del Reino Unido, se llevó a cabo, se plasmó en esa reunión verdaderamente monstruosa de Asís en 1986. Esto, como os digo, forma parte de esta Iglesia posnuclear, de esta idea ecumenista que es un cáncer que corroe a la Iglesia. Y ahora diremos, antes de terminar, por qué. Un cáncer que corroe a la Iglesia. El otro día, leyendo una noticia que venía en la ABC sobre la figura de San Antonio de Padua, una figura gigantesca, una altura intelectual verdaderamente portentosa, pertenece al siglo XII, ¿sabéis? Es muy curioso cómo Antonio de Padua, él se llamaba Fernando, nació en Lisboa, le surge la vocación misionera cuando precisamente le llega la noticia de que 5 hijos de Francisco de Asís han ido
a los actuales territorios de Marruecos, a lo que ahora es Marruecos, y han sido asesinados por los seguidores del Islam, porque los hijos de Francisco de Asís iban a donde los maometanos y les decían: no os es lícito seguir a este impostor que es Mahoma, solamente hay un Señor Jesucristo. Pero naturalmente, prácticamente a todos los hijos de San Francisco que fueron a tierras del Islam, los asesinaron. Francisco de Asís logra rescatar su vida porque precisamente el jeque árabe maometano hablar con él y produjo en él una gran impresión. Francisco estaba cerca de Egipto y le dijo: vete esta noche, porque si mañana amanece y tú sigues aquí, te van a matar irremisiblemente, y para mí sería una gran pena. Francisco tiene una personalidad extraordinaria, y el jeque maometano le producía una pena honda, intensa, de que aquel hombre lleno de sobrenatural le pudieran asesinar. Y le iban a asesinar porque Francisco iba a tierras de árabes, y esto en la biografía de Omar Ingleber lo dice claramente, precisamente con los testimonios personales de Celano sobre Francisco de Asís. Francisco iba y decía: Mahoma es un impostor. Y esto es Francisco, al que Cristo le dice: Francisco, construye mi iglesia, porque se está tambaleando, porque se está derrumbando en San Damián. Francisco, que marca la historia de Occidente. Y Francisco ya no está contento en su Italia natal, y él sabe que la media luna está haciendo estragos, enemigos de nuestro Señor, y les va a decir: convertíos, porque si no os condenáis todos, una vez que os he predicado a nuestro Señor Jesucristo, si no os queréis convertir, os vais a condenar. Y estuvo en peligro de que su cabeza rodase por el suelo. Dio muchos hijos San Francisco de Asís en tierra del Islam. Siglos después, cuando se contempla precisamente que estos enemigos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo entran en la Basílica de San Pedro, no en el Vaticano, en Asís, y empiezan a recitar sus largas oraciones del Corán, produce un verdadero estremecimiento. Un verdadero estremecimiento porque Francisco no construyó toda su magnífica obra, su orden mendicante, para que después aquellos enemigos de la cruz de Cristo, aquel Cristo en cruz que se aparece en San Damián y le dice: Francisco, te mando que reconstruyas mi iglesia, vinieran a profanar tan santo lugar. Y si queréis testimonios recientes, hace tiempo una organización que yo tengo personalmente, aquí doy mi aviso personal, mis dudas sobre ella, que es la organización Covadonga, los famosos TFP. Pero hay estudios que los hacen muy bien. Eso es innegable. Es gente que cuando se pone a hacer un trabajo de tipo analítico, histórico, eso lo hace muy bien. Presentaron una estadística actual de la persecución católica en el Sudán por parte del régimen maometano, y es escalofriante. Se los están cargando a centenares. Y esto, el occidente europeo, está tan tranquilo construyendo mezquitas en nuestras naciones. A no que eres un intransigente. Bueno, muy bien. Cuando nuestras cabezas rueden por el suelo, entonces usted quizás, si le da tiempo, lamentará un ay lastimero que ya será inútil e inservible. Precisamente la gran mezquita levantada por Hassan II en Casablanca, que es un monumento a la soberbia y al desafío hacia Europa, precisamente se construyó, han empleado miles y miles de millones increíbles. Y antes de la inauguración lo pudieron visitar varias delegaciones extranjeras, diplomáticos. Una vez que se abría el culto, ningún pagano sucio puede entrar en esa mezquita.
De suerte que ellos, en su fanatismo auténtico y real, no permiten que ninguno de nosotros manchemos el suelo de una de sus mezquitas. Por lo tanto, la intransigencia, fruto de un fanatismo y de una falsa creencia, es absoluta y total. Sin ir más, yo desearía que todos aquellos que leen periódicos en nuestra España, en Europa, los leyesen a veces también con un sentido crítico. Precisamente todo el fenómeno que está ocurriendo en Argelia no es un fenómeno extraño de los locos, es un fenómeno extraño que emana de la doctrina misma del Corán, de la doctrina misma del Islam. Y entonces, cuando sucede que estos dirigentes islámicos dicen, no, nosotros tenemos un Corán y este hay que implantarle en todo el mundo, y ve que allí hay muerto religiosos o religiosas de diversas nacionalidades que llevan 30, 40 años en esas tierras y no han tenido ningún empacho en asesinarlos. Y si en algún momento Europa, que ahora no es capaz, tuviese una reacción fuerte frente a aquel fenómeno criminal y asesino de los fundamentalistas islámicos, veréis cómo todos los países islámicos se unirían en una guerra santa para defender precisamente la doctrina del Islam. Entonces, Europa está siendo invadida paulatinamente por estas gentes, con lo cual no tiene que ver nada. Es una cuestión histórica, es una cuestión de análisis religioso. Están siendo invadidos. En Francia hay más de 2.000 mezquitas. En Francia hay más de 2.000 mezquitas. Dentro de unos años, los franceses, sin darse cuenta, verán cómo sus cruces son derribadas al suelo y el almohacín se elevará sobre las mezquitas para llamar a la oración a ese falso Dios en el que ellos creen, a ese falso profeta. Os repito que la situación en Sudán es dramática. Nadie habla de Sudán. Se nos han llenado las pantallas de televisión, las emisoras de radio, de ese grito dramático hacia Ruanda. Naturalmente. Pero hay un drama terrible que en Sudán está siendo silenciado en aras de un entendimiento político, en aras de un entendimiento religioso. Todos los estudiantes universitarios que hay en Sudán, los católicos, si no abjuran de su fe católica y no hacen profesión de islamismo, saben que o no terminan los estudios o si los terminan se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque la verdad es una. Porque la religión es una, porque el Salvador es uno. Y las demás confesiones son enemigas de nuestro Señor. Uno se pregunta, pero entonces, ¿para qué uno de los hijos principales de Ignacio de Loyola, Francisco Javier, en aquellos tiempos emprende viaje hasta el Japón, se cansa hasta el agotamiento físico, hasta terminar verdaderamente anonadado físicamente de predicar, de bautizar, de convertir, y después emprende viaje hacia China para llevar allí el mensaje de nuestro Señor? ¿Para qué ha servido todo eso? Para entrar ahora en una pagoda budista y postrarnos ante esas divinidades. ¿Cómo es posible eso? Pues eso es posible porque hubo toda una bomba de relojería que se instaló en estos documentos conciliares, como el documento sobre ecumenismo, en el que se dice, sí, nuestra religión es única, pero debemos un gran respeto a todas las demás, porque en ellas también hay estos pequeños destellos de verdad que son como la misericordia de Cristo Redentor, que se extiende a las demás culturas, a los demás pueblos, y estos destellos tienen que ser factor de unidad con nosotros. Entonces no nos dividamos más, vamos a unirnos en aquello que precisamente tenemos de común, que es mucho. La verdad es una. Decía San Agustín, precisamente a un hereje,
De nada me sirve el que coincidamos de los 100 puntos que puede estar formada la fe, en 99 puntos de estos, si uno de ellos nos separa. Si en uno no coincidimos en nada. Y es un axioma tradicional en la Iglesia que destruir un punto del dogma es destruir al dogma todo. Estas cosas no son nuevas ni que yo me las invente. Esto era la doctrina tradicional de la Iglesia. Esto era la doctrina que con valentía Pío XI, Benedicto XV, papa muy desconocido, anterior a Pío XI, y que precisamente con su movimiento sodalicio se encargó de extirpar en la medida de lo posible todos aquellos focos de modernismo y liberalismo que se había instalado en Francia después de la Revolución Francesa. Fue ganando terreno y terreno en los centros eclesiásticos de formación. Fue la obra de San Pío X, con su lucha terrible contra el liberalismo. Fue la obra de un León XIII, anteriormente fue la obra de un Gregorio XVI. Pero cuando se ha dicho que la obra de todos estos papas, como desafortunadamente, aunque suene fuerte, dijo hace pocos meses el cardenal Joseph Ratzinger, todo aquello estaba bien en un determinado contexto histórico y ha hecho un buen servicio a la Iglesia, pero ahora todo eso ha pasado. No, todo eso no ha pasado, pero ¿cómo el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se atreve a decir que estas formulaciones doctrinales dogmáticas de los papas, si él verdaderamente cree que el Papa es vicario de Cristo, pueden valer solo para un determinado contexto histórico y cultural, pero aquello no vale ahora? ¿Cómo que no vale? Entonces, ¿dónde está la veracidad de la doctrina de la Iglesia? ¿Dónde está la naturaleza divina sobrenatural de la Iglesia? ¿O esto es una mera estructura humana para el servicio y el juego de los hombres? Aquí reside precisamente este peligro intenso que supuso el Concilio Vaticano II. Y un peligro, acabaré pronto ya, no os desesperéis, un peligro que ha sido estudiado muy seriamente fuera de España. Aquí en España se ha escrito muy poco sobre esto. En España hemos estado verdaderamente aletargados en todo esto. Figuraos, antes de hablaros de esto, cómo hemos estado aletargados, que figuras de obispos, como por ejemplo el obispo don Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid, que fue padre conciliar durante el Vaticano II, hombre muy virtuoso, hombre de sana doctrina, pero sin embargo no vio lo que se estaba produciendo dentro de los muros del Vaticano durante los años 62 al 65. Don Casimiro Morcillo termina el Concilio Vaticano II y hace un prólogo a los documentos publicados por Labat y dice: a todo lector de estos documentos será bien recordar que aunque en ellos no se definen como de fe católica nuevas verdades, las enseñanzas en ellos contenidas han entrado a crecer el acervo doctrinal de la Iglesia. Los católicos debemos hacerlas nuestras, si bien no deje de ser lícito el buscar su mejor interpretación y sus posibles y más convenientes aplicaciones. Y en otro momento de este prólogo dice don Casimiro Morcillo que nunca un concilio ecuménico en la Iglesia ha arrojado ese haz de luz como el Vaticano II ha arrojado sobre los hombres y sobre todos los creyentes. Esto decía en el 65, y repito que Pablo VI, 7 años más tarde, en 72, dijo: el humo satánico entra en la Iglesia.
¿Cómo se puede concebir que un obispo de la categoría de don Casimiro Morcillo no se diera cuenta de esto? La Iglesia estaba adormecida, por eso era necesario revitalizarla, pero no en este sentido. La Iglesia estaba adormecida. Desde años atrás estaba luchando ya en tierras de Bélgica, en Alemania, como en la abadía de María Laach, el movimiento litúrgico, precisamente para entrar de lleno y destruir lo más fundamental de nuestro credo y de nuestro rito. No se dieron cuenta de eso, y sin embargo hay un libro formidable, fantástico, de Ralph Wittgen, El Rin desemboca en el Tíber, en el sentido de que fue esta iglesia alemana, esta iglesia belga, esta iglesia holandesa, la que, aleccionada por unos teólogos desde la sombra, llegaron a Roma y ellos hicieron una auténtica revolución, como se ha dicho, con la tiara y la capa pluvial. Ellos rompieron moldes y ellos sabían que al romper estos moldes la Iglesia iba a perder esa autoridad moral que durante tanto tiempo había tenido. El Rin desemboca en el Tíber, es decir, esa Roma eterna dejaba de ser una Roma eterna para convertirse en ese foco de reunión, de convergencia de las teorías más diversas que iban a romper el pensamiento católico. Esta Roma eterna que desgraciadamente en tiempos ya muy recientes, hace pocos años, del cardenal Casaroli como secretario de Estado, firma con el socialista, me parece también desaparecido, alguna cosa así ahora como Roldán, Bettino Craxi, un nuevo concordato entre el Estado italiano y el Estado Vaticano, en el cual se firma textualmente que Roma pierde su categoría de ciudad eterna y el Estado italiano no es ya más un Estado confesional católico. Esos pactos de Letrán que habían salvado precisamente al Vaticano de la persecución religiosa que sufría antes de 1929, que habían hecho del Estado italiano un Estado confesional católico, defensor de la fe, defensor de la doctrina de nuestro Señor, precisamente años después, por la firma de un cardenal como Agustino Casaroli, Roma ya es una ciudad eterna. Esto fue la causa por la que hubo un documento también del obispo francés Marcel Lefebvre en 1974, cuando le acusan de que se está enfrentando temerariamente al poder del Vaticano. Y dice: Monseñor, yo no me enfrento al poder del Vaticano. Yo seré hasta mi muerte un amante de la Roma eterna, de la Roma de las grandes tradiciones, de la fe católica, de la Roma que ha engrandecido no solamente en el sentido religioso, sino ha engrandecido la cultura, ha engrandecido la humanidad, que ha llevado el mensaje cristiano a los 5 continentes. Pero me niego a ser hijo de esa Roma neopagana, neoliberal, que ha roto los principales puntos de nuestra fe católica. Y nada más decir que hay que estar atento a todo esto. Hay que saber por dónde vienen los tiros. Hay que saber qué movimientos se están dando en nuestra iglesia. Hay que saber que en un porcentaje enorme de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, etcétera, se nos está distorsionando la verdad. Hay que conocer el propio contenido de nuestra fe católica. Repito que ese es uno de los grandes cánceres que están verdaderamente dañando a nuestra cristiandad. No se conoce la fe, no se conoce el contenido de nuestra doctrina, no se conoce lo que tenemos que profesar. Se cambian misas, se cambian sacramentos, se cambian enseñanzas dogmáticas, se cambia el catecismo y nadie dice nada. Y nadie dice nada porque solamente se ama aquello que se conoce. Y si no se conoce en su integridad, en su auténtico valor la fe,
no se llega a amar esta fe. ¿Qué importa qué comisiones conciliares, comisiones cardenalicias, también esto o lo otro, si eso no va con nosotros? Por eso, solamente quisiera decir, hay en la Biblia, en el profeta Ezequiel, un capítulo que es muy fuerte en cuanto a su expresión, un capítulo que es muy duro, muy terrible, en el que Ezequiel, hablando de las infidelidades de Israel, pues dice: eres como una pequeña criatura que Dios te ha visto en el camino. Estabas recién nacida, no se había cortado incluso, dice el profeta, tu cordón, estaba sucia de tu propia sangre. Yo pasé delante de ti y te dije: vive, y te cuidé. Llegaste a una edad hermosa. Yo te adorné con las mejores gracias que una doncella puede adornarse. Fuiste famosa entre todas las naciones, y tu fama se extendió a todos los continentes. Y sin embargo, te olvidaste de mí, te empezaste a prostituir, y no solamente haces lo que en hora mala hacen las prostitutas de las calles, que se venden por dinero, sino tú pagas también para que se prostituyan contigo. Pero sin embargo el profeta dice: sin embargo yo soy fiel a mi alianza. De nuevo pasaré cerca de ti, te daré un soplo de vida, te libraré de ese cautiverio en el que te encuentras y vivirás ya eternamente. Es una imagen bellísima de nuestra iglesia. Cristo muere. Cada Viernes Santo lo celebramos. En una ceremonia que tendría que resultar impresionante para nosotros cuando nos acercamos a la cruz y la besamos, en medio de esos cánticos que vienen allá del siglo III, del siglo IV. Pueblo mío, que te hice, o que te he contristado, respóndeme. Y hacemos un acto de fe en la cruz. Y Cristo crea su iglesia y le da su gracia, le da su palabra, su testimonio, su doctrina, y la hace fuerte. Y hemos llegado a unos momentos en que la iglesia, precisamente olvidándose de estos dones, de estas gracias, de esta hermosura, de este magnífico imperio sobre las naciones, se ha vuelto hacia las criaturas y en gran parte ha prostituido su doctrina y su mensaje. Pero Dios es fiel. Y entonces este análisis no tiene que ser un análisis verdaderamente de espíritu timorato, lleno de temor, todo está perdido, todo va mal. No. Todavía hay santidad en la iglesia, todavía hay almas santas en la iglesia. Y Dios es fiel. Y de nuevo a esta criatura que se revuelca otra vez en su propia sangre, la llenará de gracia y de esplendor. ¿Y por qué esto? ¿Qué motivos tenemos para afirmar esto de que Dios triunfará en su iglesia y la doctrina de nuestro Señor, que emana precisamente de su corazón abierto, será el gran mensaje para las naciones? Es Nuestra Señora. Por eso no podemos olvidar a Nuestra Señora. El drama de la herejía protestante es que, aunque ellos ahora digan que no, han pisoteado a Nuestra Señora. Y es que Nuestra Señora, Cristo la da en la cruz a Juan: he ahí a tu hijo. Y en ese hijo estaba la humanidad entera. Y como os decía, Nuestra Señora se aparece en 1917 en Fátima y dice a los niños muchas cosas. Fátima es clave en la historia del siglo XX. Fátima es el polo que se opone a esa revolución de Satanás contra Cristo. Toda la historia se reduce a Cristo, Jesús Redentor, y esa serpiente que desde el Génesis viene atacando la obra de Dios y viene atacando al hombre en lo más íntimo de su ser y de su naturaleza. La Virgen dice muchas cosas a los niños, les muestra el infierno, les dice que hay que rezar. Si no hacéis esto, vendrán grandes castigos, y han venido. Les da unos mensajes para ser leídos. La última parte del mensaje no han querido leerlo,
no han querido publicar bien. Los hombres se empecinan bien. Las consecuencias son tremendas bien, pero les dice algo que no debemos olvidar. Al final, Inmaculado Corazón triunfará. Y para los que sufrimos en esta sociedad, los que sufrimos en esta iglesia, eso es un grito de alerta, un grito de vigilancia, una esperanza en el combate. Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué me importa lo que digan? ¿Qué me importa que ahora aparezcamos como derrotados, como hundidos, como abandonados, como vilipendiados por todos? Ella ha dicho: mi corazón inmaculado triunfará. Y la palabra de la Señora se cumple, porque la Señora es el eco perfecto de la palabra de Cristo. Y con esto yo quisiera acabar. Han sido muy duros estos 30 años de concilio, de postconcilio. Ha sido muy dura la realidad que vivimos ahora. Ha sido muy dura la traición que se ha hecho al verdadero mensaje de la Iglesia. Pero la esperanza está ahí, en un pequeño pueblecito de Portugal, desde 1917. Eso se va a cumplir inexorablemente. Dios es fiel siempre a su alianza. Y esta esposa purísima, revolcada ahora en sus propios crímenes, surgirá como un alba eterna. Y por eso voy a terminar, abusando de vuestra paciencia, leyendo algo que ya he leído muchas veces, pero que creo que es una oración muy bonita. La compuso el padre jesuita Baltasar Pérez Argos, y está por aquí, perdonadme un momento, un poema a Nuestra Señora que nos habla un poema a Nuestra Señora que nos habla de sufrimiento, de noche, de dolor, aquí está, y de esperanza. La devoción a la Virgen es algo crucial en nuestras vidas. Ella es madre, esposa, compañera fiel, amadora del hombre. Y por eso en este poema tan magníficamente compuesto por el padre Argos, despedimos esta reflexión sabiendo que después de esta noche, aunque nos parezca muy larga, viene la aurora. Oh corazón inmaculado de María, corazón de madre, corazón traspasado de amor y de dolor. Tú conoces la hondura de mi pena, tú sabes mi amargura, tú lees en lo secreto de mi corazón. Yo quiero consagrarte a ti, oh madre, mis lágrimas, mis penas, mi tormento, el cáliz de mi amor y mi dolor, para sufrir contigo y tú conmigo, para que no te encuentres solo en tu calvario, ni yo tampoco solo en mi aflicción. Recoge, oh dulce madre, mis clavos, mis espinas, la lanza que abrió el pecho, encubriéndolos con el manto de tu compasión, enjuga ya mis lágrimas, que nadie jamás sepa lo mucho que yo sufro, que a mí me basta que lo sepas tú. Y déjame en tu pecho reclinar mi cabeza y en el reposo santo de tu amor descansar, que aquí encuentro la paz y fortaleza, bálsamo de mis llagas, el agua pura de la felicidad. Pues muchas gracias.